Pasamos ahora a hablar de los diferentes modos de funcionamiento en los que el ARM puede ejecutar programas. El ARM consta de 7 modos de funcionamiento, como hemos visto al principio del tema. Los modos de funcionamiento se caracterizan por el juego de registros que utilizan y por los privilegios que tienen. En los procesadores se utilizan diferentes modos de funcionamiento para poder clasificar las aplicaciones, los programas que se ejecutan, según las acciones que pueden realizar. En ARM el único modo sin privilegios es el modo usuario, que es donde corren las aplicaciones que cualquier usuario poco experimentado puede programar. El resto de los modos son privilegiados. Los privilegios de los modos privilegiados en ARM consisten en poca cosa, en poder cambiar los bits de control, es decir, los situados en el byte C del registro de estado, así como, y de esa manera pues pueden, por ejemplo, habilitar o deshabilitar interrupciones. El primer modo privilegiado del que vamos a hablar es el modo FIG. El modo FIG se utiliza para poder atender a interrupciones de alta prioridad, es decir, interrupciones rápidas. El siguiente es el modo IRQ, que sirve también para atender a interrupciones esta vez de prioridad normal. Tanto las interrupciones del modo FIG como las interrupciones del modo IRQ son interrupciones externas. En el caso de que nos encontremos con una instrucción de prioridad normal, puede ocurrir que tengamos varias fuentes de interrupción y normalmente el ARM7 viene acompañado de un hardware, un llamado controlador de interrupciones vectorizadas o VIC, que es el encargado de elegir de las fuentes de interrupciones posibles externas cuál es la que necesita ser atendida. Lo veremos en el tema siguiente. Al modo supervisor se entra al arrancar la ejecución del ARM7 tras un reset o al ejecutar una interrupción de software a través de la instrucción SWI para, por ejemplo, llamadas al sistema operativo. A los modos abort y undefined se entra cuando aparece una excepción. Concretamente, abort indica algún tipo de error a la hora de acceder a memoria. Por ejemplo, se está accediendo a una dirección de memoria que no existe físicamente, mientras que undefined indica que el código de operación de la instrucción a ejecutar no existe. Una excepción de tipo undefined puede ocurrir, por ejemplo, cuando el PC se mete en un segmento de datos y entonces interpreta un dato como si fuera una instrucción. Por último, el modo sistema también es un modo con privilegios y es exactamente igual que el modo usuario, ya que comparten todos sus registros. Lo único que el modo sistema tiene privilegios y el modo usuario no. El modo en el que se encuentra el ARM aparece almacenado dentro del registro de estado o CPSR, concretamente en los 5 bits más bajos del byte de control o byte C, según la tabla indicada. Al cambiar de modo, el CPSR cambia automáticamente estos 5 bits del modo usuario al modo al que salta, a los correspondientes al modo al que salta. Aquí aparecen los registros utilizados en cada modo. En cada uno de los 7 modos se manejan 16 registros en la CPU, de los cuales los 8 primeros, los de menor índice, del R0 al R7, más el registro R15, que es el PC, es compartido por todos los registros. Todos los modos poseen un puntero de pila, el registro R13, y un registro de enlazamiento o link register R14 exclusivo, salvo los modos usuario y sistema,
que los comparte. Existe un único registro CPSR, es decir, registro de estado actual, current, compartido también por todos los modos, y todos los modos con privilegio, salvo el system, utilizan un registro SPSR exclusivo. En esta transparencia se muestra cómo el ARM7 va cambiando de banco de registros según se trabaje en un modo u otro. A la izquierda aparecen los registros visibles al programador en cada momento. El procesador normalmente trabaja en modo usuario o modo sistema. Si aparece una interrupción rápida, automáticamente el ARM7 cambia al modo FIQ y se comienza a ejecutar en este modo el programa de atención a interrupción. Bueno, fijaros que en concreto el modo FIQ, Fast Interrupt, posee 5 registros a mayores del R8 al R12 exclusivos. Esto permite cambiar de modo rápidamente. Ya vimos en el tema 3 que cuando nos encontramos en un modo y debido, por ejemplo, a una interrupción debemos cambiar a otro, se debe hacer una copia no solo de la dirección de retorno en el InRegister y del CPSR en el SPSR, sino también del archivo de registros completo para, una vez atendida la interrupción, poder retornar al modo usuario sin problemas. Como en el ARM no existe pila hardware, esta acción no se realiza automáticamente, sino que se debe utilizar una pila software implementada en memoria para guardar el banco entero de registros y ejecutar la instrucción o instrucciones que nos hagan esta tarea. Y eso, lleva tiempo. Si queremos atender una interrupción rápidamente, lo mejor es tener 2 juegos de registros, el de modo usuario y el de atención a interrupción. Como ocurre en este caso. Bueno, no es eso exactamente porque solo tenemos la mitad del campo de registros duplicada. Pero bueno, esto ya es una mejora con respecto a no solamente tener un banco, porque solo tendremos que guardar la mitad de registros compartida en la pila, con el consiguiente ahorro de tiempo. Una vez atendida la interrupción rápida, se volvería de nuevo al modo usuario, conmutando de nuevo el banco de registros. Bueno, y así se procedería con el resto de los modos. Si la interrupción que ocurre es una interrupción externa de prioridad normal, entonces se pasaría al modo IRQ para atenderla, volviendo otra vez al modo usuario cuando acabara, y lo mismo ocurriría si hay una llamada, por ejemplo, al sistema operativo, pasamos al modo supervisor, o si se produce una excepción de tipo undefined o bien de tipo abort. En todos los modos, salvo en el modo FIQ, sí que sería necesario almacenar todos los registros en la pila, salvo el registro SP y el InRegister, o quizás también, al no disponer de un banco ni de medio banco exclusivo para poder conmutar. Bueno, y cuando ocurre una interrupción o excepción, ¿a qué dirección salta el PC? Porque claro, los saltos inesperados en un punto no concreto del programa no son lo mismo que una llamada subrutina, en la cual hay una instrucción, BL, en el caso de ARM, en la cual indicamos dentro del campo que la acompaña a qué dirección tiene que saltar el PC. Bueno, pues el manejo de excepciones e interrupciones, es decir, la llamada al programa de atención a interrupción, también llamado ISR, se controla a través de una sección de memoria donde se encuentran almacenadas unas instrucciones concretas. A esta sección de memoria se la conoce con el nombre de tabla de vectores y se encuentra en las direcciones más bajas de la memoria, es decir, entre las direcciones 00 y 1F. Ocupa, por tanto, 32 bytes. En esta tabla existe una instrucción, también llamada vector, por cada uno de los distintos tipos de interrupciones o excepciones.
Como una instrucción ocupa 4 bytes, hay 32 entre 4, 8 vectores. Bueno, en realidad hay 7, puesto que 4 de las direcciones de la tabla de vectores están reservadas. Cuando ocurre una interrupción-excepción, el ARM sigue los pasos que explicaremos a continuación de modo automático. En el último paso, el PC toma el valor de la dirección donde se encuentra el vector correspondiente a la interrupción-excepción que le ha hecho saltar. Este vector es normalmente una instrucción de salto que vuelve a hacer saltar al PC, esta vez a la dirección donde se encuentra la primera instrucción del programa ISR y comenzará a ejecutarlo. En cuanto a los vectores concretos, hablaremos de ello al analizar una serie de casos. En la figura aparece en la dirección en la que se encuentra situado cada uno de ellos el tipo de interrupción-excepción que lo hace saltar. Y en rojo a la derecha el modo en el que se ejecuta el programa ISR correspondiente. Como íbamos diciendo, cuando ocurre una excepción, el micro termina con la instrucción que se está ejecutando, salvo que se trate de un reset, y realiza las siguientes acciones. Copia el registro CPSR en el registro SPSR del modo en el que se ejecutará el programa ISR. Coloca los bits apropiados del CPSR para cambiar al estado ARM, cambiar al modo de funcionamiento correspondiente, deshabilitar las interrupciones de prioridad normal y también las rápidas, solo si salta al modo FIQ. De este modo, el CPSR muestra el cambio de modo. Después de esto, almacena la dirección de retorno en el registro LR del modo al que salta. Y por último, coloca en el PC la dirección del vector que corresponda. Una vez finalizado el programa de atención a interrupción, si se quiere volver al programa de usuario, la instrucción de retorno debe realizar las siguientes acciones. Restaurar el valor del CPSR que guardamos en el registro SPSR del modo al que saltamos. Restaurar el valor del PC con la dirección de retorno almacenada en el link register del modo al que saltamos. También, en el caso de haber guardado registros en la pila, habría que restaurarlos para que el programa que se estaba ejecutando pueda seguir en el punto en el que lo dejó. Del retorno de un programa de atención a interrupción hablaremos con más detalle en la transparencia siguiente. El retorno solo se puede hacer desde el estado ARM, ya que desde el thumb no existen instrucciones adecuadas. Para volver de un programa de atención a interrupción, no solo hay que restaurar el PC, sino que también es necesario restaurar el registro de estado CPSR. Ambas acciones se pueden realizar con una única instrucción, de las dos maneras que explicaremos a continuación. Cuando no se ha guardado ningún registro en la pila, el retorno al programa principal se puede hacer simplemente con una instrucción de procesamiento de datos, como move o sub, con el sufijo S y utilizando el PC como registro destino. Con la S estamos haciendo la transferencia desde SPCR del modo en el que estábamos al CPSR. En la transparencia aparecen ejemplos de este tipo de instrucciones. La otra posibilidad ocurre cuando, o hay que utilizarla, cuando se ha guardado el link register junto con otros registros en la pila software al comienzo del programa de atención a interrupción, utilizando una instrucción de store múltiple. La manera de regresar es entonces a través de un load múltiple, que incluye entre las listas de registros al PC. Colocando al final de la instrucción el símbolo circunflejo, se indica que también se restaura el registro de estado. Por último,
indicamos que puede ocurrir que tras aparecer una interrupción no queramos volver al programa principal. Por ejemplo, si la interrupción es una interrupción de reset, lo que queremos es que el sistema se apague o se reinicie. Sin embargo, si se quiere volver, según cuál sea la causa de la interrupción, la instrucción de return puede no ser simplemente un move, sino que se debe restaurar el PC con el valor del lane register decrementado en 4 o incluso 8 posiciones. En esta tabla aparece la instrucción a ejecutar para el return de acuerdo con el tipo de interrupción que la generó. En los dos últimos casos, el de prefetch y databoard, ejecutando los retornos que aparecen aquí, se volvería a la misma instrucción que produjo la excepción. En estos casos se supone que el programa ISR se ha utilizado para reformar, o sea, para arreglar el problema que había y que por consiguiente la vuelta a la misma instrucción no provocaría otra vez la excepción, ¿vale? En el resto de los casos se volvería a la instrucción siguiente a la última que se ejecutó. Todo esto lo veremos con más detalle en algunos ejemplos. Bueno, y para finalizar con las interrupciones hablaremos de la interrupción de software SWI. Esta instrucción, aunque se llama interrupción, no es una interrupción al uso, en el sentido de que no se produce en un momento inesperado del programa. Se llama interrupción un poco por abuso de lenguaje, ya que en los primeros procesadores como el 6800, se llamaba así. Viene a ser una llamada a su rutina, como las vistas con la instrucción BL, pero con la particularidad de que se atiende como una interrupción, ya que el PC salta a la tabla de vectores y se atiende en modo supervisor en vez de en modo de usuario. Concretamente, el PC salta al vector SWI, que se encuentra dentro de la tabla de vectores en la dirección 8, y el modo cambia a modo supervisor. Desde este modo supervisor se pueden realizar tareas con privilegios que las aplicaciones que corren en modo usuario no pueden realizar. Se puede utilizar, por ejemplo, para llamar al sistema operativo. Bueno, puesto que la instrucción SWI no tiene campo de operando, cuando se utiliza para llamar al sistema operativo, se aprovecha estos bits que quedan libres, donde estaría el campo de operando, para indicar un número. Ese número lo utilizará el programa de atención a interrupción como un número que corresponde a un comando concreto del sistema operativo, que es el que querríamos ejecutar. Esto lo veremos con más detalle en uno de los programas de atención a interrupción-excepción que veremos en los ejemplos.